Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Dice el Señor a través de esta carta, escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso, en su primer capítulo, versículos 13 y 12. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oramos. Soberano Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas. Danos, Señor, sabiduría, entendimiento y sapiencia para explicar tu palabra y también para entenderla. Apresura los pasos de nuestros hermanos que están en camino. Tráelos con tu cuidado, con tu bendición, con tu protección. Si algún hermano está enfermo, Señor, pon tu mano santa, tu mano poderosa, tu mano de alivio. Si un hermano está desanimado, anímalo, Señor. Y Padre, quédate con nosotros en este culto de principio a fin. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes lo estoy titulando El peligro del descuido espiritual. Miren, amados hermanos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, es casi seguro que el enemigo comience a dardearnos y va a haber algunos cambios en nuestra vida, ya sea en el área física, corporal, espiritual y material. El apóstol Pablo escribe a la carta de Éfeso diciéndole lo siguiente en los primeros versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. Y hace un énfasis en los versículos 13 y 14, diciendo, recordándonos que nosotros, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la venida y redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, amados hermanos, cuando descuidamos esta bendición espiritual de la salvación, corremos el peligro de caer en manos de Satanás y a través del desánimo de no orar, de no leer la Biblia y hasta ausentarse de la iglesia por temporadas, puede causarnos daños espirituales. Veamos este tema con la ayuda de la persona del Espíritu Santo en esta mañana. En primer lugar, el peligro, y escuchen bien esto, amado hermano, el peligro del descuido espiritual cuando dejamos
de congregarnos. Algunos dirán, pastores, que yo tengo que trabajar, pastores, que yo tengo que hacer muchas ocupaciones. Sí, todos tenemos ocupaciones y todos tenemos que trabajar. Pero el Señor dice en su palabra que hay un día especial que debemos separarlo para Él. En el Antiguo Testamento era el día sábado, pero hoy en día es el domingo, porque se trabajaba domingo en ese entonces. Hoy, gracias a Dios, no trabajamos domingo los que tienen trabajos seculares. Los ministros trabajamos todos los días, no hay descanso para nosotros. Y esta es la cosa interesante que la Biblia nos enseña. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, para leer los versículos 22 al 25. Mire lo que dice el autor sagrado de Hebreos en cuanto cuando dejamos de congregarnos. Dice así, versículo 22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, hermano, el autor sagrado de Hebreos nos habla claramente. Y usted me pondrá allí a decir, pastores, que a veces tengo que trabajar los domingos o tengo otras cosas que hacer. Hermano, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos. Y si ponemos a Jesús como ejemplo, Él trabajaba más que nosotros. Y veamos lo que dice Jesús en su palabra. ¿Qué es lo que hacía Él? ¿Se congregaba o no se congregaba? ¿O se iba de feriado? ¿O descansaba? Vamos a la Biblia. Aquí vemos algo interesante en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 22. Abra su Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De quién está hablando aquí, hermano Marcos? Está hablando de Jesús. Jesús era día de reposo, era día de descanso, era día que no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Pero Él utilizaba ese día para ir. En ese entonces, dice la Sagrada Escritura, que se encontraban en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Lo que hoy contextualmente es nuestra iglesia, es nuestro templo, es el lugar donde nos reunimos para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Jesús no perdía tiempo. Cuando Él llegaba a una aldea, a un lugar, buscaba una sinagoga, buscaba congregarse. En primer lugar, esa era la forma y la enseñanza de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. Dice Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo
entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, amado hermano, Jesús siempre se congregó. No solamente anduvo predicando por las aldeas y anduvo trabajando, evangelizando en las calles, sino que también se congregaba en la sinagoga. Y esa es la enseñanza, y esa es lo que nosotros debemos aprender de Jesús. No podemos dejar de congregarnos, amados hermanos. Si usted tiene que viajar a un lugar, pues allá en ese lugar busque una iglesia y congréguese. Jesús lo hacía yendo a una sinagoga cada vez que había día de reposo, es decir, en el día del Señor. También hay una parte en el libro de Hechos de los Apóstoles donde el Señor también nos muestra. Hechos capítulo 13, versículos del 13 al 17. Hechos 13, del 13 al 17. Dice así: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué es lo que está enseñándonos aquí Pablo? Que él siempre que estuvo predicando Jerusalén, Judea, Samaria, Perea, estuvo en los lugares de Éfeso, Corinto, en la parte de Roma, en Galacia, en todo lugar, jamás dejó de congregarse. Y aquí vemos el ejemplo de Pablo. Encontraba una sinagoga y se congregaba. ¿Por qué la iglesia está dejando de congregarse? Hay algunos factores, hermano, y podemos mencionar algunos: desánimo, desaliento, a lo mejor ira, distensión, pleito, amargura, resentimiento contra algún hermano o contra alguien que está impidiendo que la iglesia venga a congregarse. Sin lugar a dudas, el enemigo va a tratar de desanimarnos, pero es ahí donde nosotros debemos recordar esta parte. El autor sagrado nos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Este es un peligro. ¿Por qué peligro, hermano? Porque el enemigo va a dardearnos de tal manera que ya no vamos a leer la Biblia, ya no vamos a orar, ya no vamos a congregarnos. Vendrán a nuestros pensamientos actitudes negativas que el enemigo va a querer darnos. En segundo lugar, el peligro del descuido espiritual cuando no leemos
la palabra de Dios. Amado hermano, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Pero cuando no la leemos o escudriñamos, nos estamos muriendo poco a poco espiritualmente. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, cuando no leemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida, nos estamos muriendo espiritualmente cada día. Porque vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán desavenencias, vendrán cosas que el enemigo tratará de ponernos, tentación y tantas cosas, y vamos a ser flexibles o vamos a declinar en esta área. Entonces, el peligro del descuido espiritual cuando no leemos la palabra de Dios, nos dice Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4, lo siguiente. Entonces Jesús, escuche esto, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, aún de salir de 40 días de ayuno y de oración, ¿cuánto más nosotros, si no leemos la palabra de Dios, vamos a ser tentados? Es el peligro, amado hermano, de que usted caiga en las manos del enemigo, por la simple razón de no querer leer la palabra de Dios, de no escudriñar la palabra de Dios y de no estar atento a la voz de Dios. Y estamos diciendo que la palabra de Dios es vida. Si la palabra de Dios es vida, entonces debemos alimentarnos cada día con su palabra. Y aquí estamos viendo el ejemplo de Jesús. Jesús fue tentado. Después de 40 días de ayuno y oración, de estar en comunión con su Padre, el enemigo lo dardió. Filipenses capítulo 2, versículo del 13 al 16. Mire lo que dice. Filipenses 2, del 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo aquí y está exhortando a la iglesia de Filipo a que lean la palabra de Dios, a que busquen el rostro de Dios, a que sigan viviendo a través de la palabra de Dios. Y aquí Pablo hace un énfasis muy interesante. Cuando no leemos la palabra, vamos a entrar en murmuración. Vamos a murmurar del vecino, vamos a murmurar del hermano, vamos a tratar de hacer otras cosas antes de hablar de la palabra de Dios. Y dice aquí, en medio de una generación maligna,
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si usted escudriña cada día la palabra, usted va a ser luz en medio de las tinieblas. Leía el libro escrito por Alberto Benjamín Simpson Clark, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. Este libro se titula El Poder de lo Alto. Y en una de sus páginas decía lo siguiente: Alberto Benjamín Simpson Clark, un hombre de Dios, entraba a su oficina muy de mañana y después de pasar 12, 14 horas de oración y lectura de su palabra, salía. Cuando él salía, la gente que lo veía salir decía: este hombre verdaderamente viene de tener un encuentro con Dios. ¿Por qué decía esto la gente? Porque su rostro venía transformado, cambiado y resplandeciente por la lectura y la oración de Dios. Cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, su rostro va a cambiar, su actitud, sus gestos, su amabilidad, lo que Jesús tenía, lo que Jesús nos enseñó. Y eso es lo que realmente quiere que nosotros entendamos. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús nos está enseñando y nos está diciendo aquí en esta parte: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la palabra de Jesús está aquí, aquí en las Sagradas Escrituras. Abra la Biblia todos los días y usted se va a encontrar con el pan de vida. Se va a encontrar con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se va a encontrar con aquel que dice: nadie viene al Padre si no es por mí. También se va a encontrar con estas palabras: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, que yo los haré descansar. También se van a encontrar con estas palabras: mi Padre fue a prepararnos una morada allá arriba. También se van a encontrar: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y estaré con él hasta el último de los días. Esta es la palabra viva y esta es la vida, la palabra de Dios. Pero corremos el peligro, amados hermanos, cuando no escudriñamos y no leemos la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18, dice lo siguiente. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer a través de su palabra. Es que, amado hermano, sin la palabra de Dios en nuestras vidas, no somos nada. Jesús dijo esto: sin mí nada puedes hacer, pero conmigo lo puedes todo. Pablo lo ratifica y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados hermanos, somos las primicias de sus criaturas. Y si nosotros somos sus primicias, si nosotros somos su especial tesoro, ¿cómo no podemos escudriñar la palabra? ¿Cómo no podemos acercarnos a Él? ¿Cómo no alimentarnos todos los días? Pregunto en esta mañana, ¿qué pasaría, amado hermano, amada hermana, si usted deja de comer? No por ayunar, no por ayuno, que es diferente, pero usted deja de comer por una semana. ¿Sabe qué pasaría con su cuerpo? ¿Sabe qué pasaría con su cuerpo si usted deja de comer una semana? Primero, se enfermaría. Segundo, su cuerpo comenzaría a reclamarle que necesita alimento sólido para sustentarse. Entonces, ¿por qué no nos alimentamos espiritualmente todos los días? Así como comemos físicamente, corporalmente, también debemos alimentarnos a través de su palabra. En tercer y último lugar, el peligro del descuido espiritual cuando no oramos. Ya dijimos que hay un peligro cuando dejamos de congregarnos. Hay un peligro cuando dejamos de leer la palabra de Dios. Ahora hay un peligro cuando dejamos de orar. Cuando no oramos. El Señor Jesús dijo estas palabras: de la manera que yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Jesús se refería a todo lo que Él nos dejó como enseñanza. Entre tantas cosas está también la oración. Jesús pasaba mucho tiempo con su Padre orando, más tiempo de lo que usted se imagina, porque Él pasaba mucho tiempo en comunión con su Padre Celestial, orando. La primera oración la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26. Aquí vemos a un hombre orando por primera vez en las Sagradas Escrituras. Génesis 4, 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y los hombres comenzaron a orar, comenzaron a buscar el rostro de Dios. Y aquí tenemos en Génesis 4 al 26. Este hombre, Set, cuando le nace su hijo, comienza a darle la gloria a Dios. Yo no sé si usted ora cuando Dios obra en su vida. Yo no sé si usted ora al despertarse de dormir. Yo no sé si usted ora cuando va a desayunar. Yo no sé si usted ora cuando va a almorzar, cuando va a cenar. Yo no sé si usted ora cuando va a salir de su casa. Yo no sé si usted ora cuando se va de viaje. Yo no sé si usted ora cuando va a una cita médica. Yo no sé si usted ora cuando va a su trabajo. Pero la Biblia me enseña, y Jesús nos enseña, que debemos orar. Pablo dice: orad sin cesar. Orad sin cesar, en cada instante, en cada momento. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús enseñándonos a orar siempre. Devocionales en la mañana de Cristo. Abra su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35. Mire lo que Jesús hacía y aprenda de Jesús. Le animo a que usted aprenda de Jesús y comience a hacerlo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amado hermano, yo no sé a usted, pero a mí el Señor me levanta a las 3 de la mañana. Yo no sé a usted,
Pero a mí el Señor me levanta a las 3 de la mañana y yo me levanto a orar. Los primeros días me costaba y comencé a decir a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y oraba y hablaba hasta después de 15, 10 y me volví a dormir. Pero ahora ya no. Ahora sí me levanto a orar. Y le doy gracias a Dios, porque en esas oraciones están ustedes. No solamente la iglesia de la familia, está la iglesia de Daular que también estoy pastoreando. Cada hermano, me lo recuerdo, a uno no lo conozco por nombre, pero le digo al hermanito que tenía tal camisa, a la hermanita que tenía tal lacito, Señor, bendícela, grande y poderosamente. Jesús se levantaba muy de mañana a orar. Hay una alabanza que dice, temprano yo te buscaré. De madrugada me presentaré ante ti, Señor. Y es lo que Dios anhela que nosotros hagamos. Marcos capítulo 6, versículos 46 y 47. Marcos 6, 46 y 47. Dice así. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús siempre buscaba un momento para estar en comunión con su Padre. Es decir, la comunión en soledad es el ejemplo que Jesús nos da. Cuando usted esté solo, comience a buscar el rostro de Dios y va a ver lo que Dios le va a mostrar. Abra su Biblia, Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Aquí vemos a Jesús con su Padre. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanasen de sus enfermedades. Mas él, escuche esto, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amado hermano, cuando usted quiera orar y usted no quiera que nadie lo interrumpa, váyase a un lugar desierto. Vaya, enciérrese en un lugar, en su cuarto, en el baño, en la azotea, donde usted encuentre un lugar donde nadie lo busque. Allí comience a tener una comunión con su Padre Celestial. Oración de toda la noche. Jesús oraba toda la noche, hermano. Aprenda de Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12 dice lo siguiente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando usted quiera orar y quiera decirle al Señor, quiero hacer una vigilia contigo, póngase a orar. Y póngase a hablar y a decirle lo que usted necesita. Jesús lo hacía toda la noche orando. Hay una alabanza que dice, toda la noche sin parar, alabándole al Señor y glorificando su nombre. Lucas, en el huerto de Getsemaní, Jesús me enseña aquí algo interesante. Lucas capítulo 22, versículos 41 al 42. Mire lo que el Señor nos enseña en el huerto de Getsemaní. Y él se apartó de ellos, es decir, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba pasando aquí, amados hermanos? Jesús estaba teniendo un encuentro con su Padre y el Señor le estaba manifestando aquí que tenía que beber, que tomar el pecado del mundo para que el mundo, estando incluidos nosotros, seamos
limpios, santificados y aceptos delante de Él. Pero Jesús no podía hacer eso, porque Él era puro, santo y limpio. Y no podía beber ese pecado, no podía tomar ese pecado. En otras palabras, no se podía volver pecador. Pero Él le dice a su Padre: pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí que Él bebe. Y es ahí de rodillas pidiéndole a Dios: Señor, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por último, amados hermanos, hay algunas posturas en la oración. Yo no sé cómo usted ora, solo usted lo sabe. A lo mejor usted inclina su rostro de pie allí y ora. Está bien, perfecto. Pero es que hay algo que usted debe de entender y aprender. Al Señor le agrada que nosotros nos acerquemos postrados, con agrado y con sinceridad. Inclinado. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 8 y 9. Inclinado. Dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo. Mire, bajó la cabeza hasta el suelo, es decir, allí se postró, la cabeza en el suelo, allí en el suelo, la cabeza en el suelo, allí postrado. Eso significa inclinado, la cabeza al suelo, y adoró, diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco. Pero perdona nuestras maldades y nuestros pecados y acéptanos como tu heredad. Mire cómo Moisés oró, hermano. ¿Por qué oró de esta manera? Porque sabía que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Entonces tenía que postrarse inclinado para decirle a Dios lo siguiente. De rodillas. Hay algunos hermanos que ya por su edad no pueden doblar su rodilla, y si la doblan después no la pueden enderezar. Aquellos pónganle 3 en 1 ahí para que puedan enderezar la bisagra. Pero hermanos, si usted se propone hacerlo, Dios lo va a ayudar. Abra su Biblia, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Dice: por esta causa, Pablo está hablando, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo se postró de rodillas ante Dios. Y recordemos que Pablo ya no era joven. Pablo ya pasaba de 50 años. Y sin embargo, doblaba sus rodillas. Y es ahí donde la Biblia nos enseña. Usted puede hacerlo. El Señor dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay excusa. Es que tengo artritis, es que tengo... No, la artritis déjeselo al Señor. ¿Qué más? Otra posición en la cual el Señor nos enseña: postrado sobre el rostro ante Dios. Escuche esto. Mateo capítulo 26, versículos 38 al 39. Mateo 26, 38 al 39. Dice:
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Otra posición en la cual podemos orar, postrados delante de Dios, allí arrodillados y postrados delante de Dios. Usted puede orar como usted pueda o desee, pero recuerde esto: Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe en qué posición anhela vernos postrados para pedir lo que deseamos. Amado hermano, el peligro que corremos si no nos congregamos, el peligro que perdemos, que tenemos si no leemos la Biblia, y el peligro que corremos si no oramos. Estamos a punto, estamos a escaso tiempo de que el Señor venga. Ojalá nos encuentre orando, ayunando, leyendo la Biblia y congregándonos. Porque si no estamos haciendo esto, difícilmente nos podemos ir con el Señor. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a no caer en el desánimo, en el desaliento de no querer congregarnos, de no querer leer la Biblia y de no querer orar. Que Dios bendiga sus vidas, ahora y siempre. Amén. Pasamos a la Santa Cena de hoy. Pedimos al músico que nos ayude dando la canción Gracias. Le pido a mi hermano Jorge, por favor, que nos ayude con... Gracias. Cantamos la primera estrofa de Gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. En mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Ahí en el lugar donde usted está, dígale al Señor cómo se encuentra, cómo está su vida espiritual. Acerquémonos ante el Señor. Soberano Dios, delante de tu presencia me presento, Señor, reconociendo que te fallamos, que no somos, Señor, justos delante de ti. Pero Padre amado, ayúdanos a proseguir a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios, como dice Pablo, olvidándonos y dejando atrás todo lo que nos estorba. Y Señor, permítenos celebrar la Santa Cena, recordar el sacrificio precioso de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Señor, santifica el vino, que representa la sangre derramada en la cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Santifica el pan, que simboliza tu cuerpo inmolado, Señor, para darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Bendice la Santa Cena, que podamos, Señor, tener esta comunión y recordar, Señor, que sin ti no somos nada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos repartiendo el pan, el vino, y cantamos la segunda estrofa. En la cruz diste tu vida, la entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por el nuevo pacto y en memoria del Señor. Cantamos una vez más, mientras pasamos recolectando las ofrendas. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Cantamos las últimas alabanzas. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me ya no puedo escalar. Viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento
Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos exaltando el nombre de Dios. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, Al Rey, aleluya. me ha enseñado su grandeza, Me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. me asombró, me maravilló, Y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Al Rey, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Aleluya. Damos la última alabanza. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Mejor es un día en la casa de Dios.
en la casa de Dios, que 1000 años fuera de Él. El próximo domingo no tendremos culto por las elecciones. Pero si usted quiere venir a las 8 de la mañana, yo estaré aquí. Si usted quiere. Si no, pues nos vemos el otro domingo. Amén.